Vale, pues yo soy Iván Arcos. Os voy a presentar un poco mi trabajo de identificación de sexismo en TikTok con un enfoque de inteligencia artificial multimodal que combina tanto texto como audio como vídeo. Eh, vale. Los contenidos que voy a tratar, primero será un poco definir qué es sexismo y cómo este se manifiesta en las redes sociales. Continuaré con los objetivos y las preguntas de interés que hemos realizado. Hablaré un poco del dataset que hemos formado, de las tareas que queremos resolver y de la anotación que se ha realizado. Y continuaré con los modelos de texto, los recursos lingüísticos, hablaré de los modelos de audio, los de vídeo, los dos enfoques multimodales que vamos a plantear y acabaré con las conclusiones y trabajo futuro. El sexismo, como sabéis, se puede manifestar de diversas formas, desde expresiones muy sutiles hasta misoginia más explícita. TikTok es una plataforma de consumo rápido que permite crear vídeos de hasta 60 segundos, la cual ha superado a redes sociales como Instagram, con más de 1.700 millones de usuarios activos. Esto al final resulta en una generación diaria masiva de vídeos, donde a veces el sexismo puede estar camuflado con humor y es muy difícil de detectar por los algoritmos de moderación actuales. Esto puede llevar a que el propio algoritmo al final perpetúe y amplifique actitudes negativas. Es decir, si alguien llega a TikTok ya con pensamientos sexistas, TikTok puede recomendar al usuario cada vez más contenido que respalda y que incluso le hace parecer que sus comportamientos sexistas son aceptables al individuo. Vamos a ver un poco la diferencia entre hate speech, misoginia y sexismo. Por un lado, hate speech o discurso de odio en español se describe como cualquier forma de comunicación que denigra a una persona o un colectivo debido a la etnia, a la orientación sexual, etcétera. Cuando el target del hate speech son las mujeres, entonces estaríamos hablando de misoginia. Y por otro lado, el sexismo se define como prejuicio, estereotipación o discriminación, a menudo contra las mujeres, basado en el sexo. Pero a diferencia de la misoginia explícita, el sexismo eh, se puede manifestar de forma más sutil a través, por ejemplo, de estereotipos de género o, por ejemplo, acceso desigual a oportunidades. Las preguntas de investigación que vamos a resolver durante esta presentación son qué características distinguen al contenido sexista del no sexista. Después veremos cómo de eficaz ha sido GPT 3.5 a la hora de anotar contenido sexista en TikTok y el nivel de acuerdo entre GPT y los anotadores humanos. Después veremos qué tal efectivos son los clasificadores, pero basados en modalidades únicas, texto, audio y vídeo por separado. Y por último veremos si combinando todos estos inputs podemos mejorar los resultados obtenidos con los clasificadores basados en modalidades únicas. Vale. Primero hablaré un poco del dataset que hemos creado, que es el primero especialmente diseñado para análisis de contenido sexista. Hemos utilizado una herramienta que es TikTok Hashtag Scraper, que la proporciona una plataforma que se llama Apify, que está especializada en web scraping. Y los vídeos se extraen a partir de hashtags. En español hemos usado 185 hashtags, por ejemplo, violencia machista o cosas de mujeres, cosas de hombres. Y en inglés hemos usado 61 hashtags, por ejemplo, men versus women o women be like, etc. Aquí a la izquierda tenemos, o sea, a la derecha tenemos ejemplos de TikToks extraídos tanto en español como en inglés. Y si me deja pasar, bueno. Las tareas que vamos a resolver son tres. La primera es una clasificación binaria donde tenemos que detectar si el vídeo es sexista o no. Habla del sexismo en sí. Después, en cuanto a la segunda tarea, si ya sabemos que el vídeo es sexista, tenemos que clasificarlo en sexismo directo, es decir, perpetúa explícitamente creencias sexistas o reportado, donde denuncia el sexismo o comparte experiencias personales del sexismo. Y en la tarea 3 es categorizar los vídeos sexistas en distintas categorías. Es una tarea multi-output, ya que un vídeo sexista puede pertenecer a varias categorías. Tenemos categorías como ideología e inequidad, estereotipos de rol y dominio, objetificación, violencia sexual y misoginia y violencia no sexual. En cuanto a la anotación, se ha recurrido al servicio de Servipoli de la UPV, donde se han seleccionado a 8 alumnos organizados en parejas y han sido encargados de etiquetar 1.000 TikToks cada uno. Se les ha hecho aclaraciones previas y pruebas preliminares con pequeños conjuntos de muestra para que etiqueten bien los TikToks. Y en caso de desacuerdo entre ellos, era un miembro de nuestro equipo de investigación quien resolvía ese desacuerdo y ponía la etiqueta final al TikTok. También hemos querido evaluar
la concordancia entre los anotadores para la tarea 1 con el coeficiente de Coens-Kappa, que como sabéis tiene en cuenta el acuerdo por azar. Para la tarea 1 el acuerdo ha sido moderado entre un kappa de 0,41 y 0,60 entre los anotadores humanos. Para la tarea 2 el acuerdo ha sido mayor, entre un Coens-Kappa de 0,61 y 0,80. Y también hemos querido evaluar el acuerdo que tiene GPT a la hora de anotar estos TikToks solo con la información textual de la transcripción del título, etc. Y el acuerdo ha sido bastante menor que el acuerdo con humanos, es decir, que GPT 3.5 puede identificar de manera básica el contenido sexista, pero aún su nivel de acuerdo con los humanos aún no es suficiente para aplicaciones prácticas. Vamos a pasar a explicar, bueno, esto es un resumen de cuántos vídeos tenemos para cada uno de los idiomas en español y en inglés. En español tenemos 1969, con un total de horas acumuladas de 13,86. Tenemos 817 vídeos no sexistas y sí que tenemos un cierto desbalanceo entre vídeos sexistas reportados y vídeos sexistas directos. En inglés tenemos 1773, 11,83 horas, y también tenemos ese desbalanceo entre reportados y directos. También se detalla la duración media de los TikToks. Llama la atención, por ejemplo, que los sexistas reportados que denuncian el sexismo suelen tener duraciones más largas. Y si nos fijamos, también tenemos el desglose por categoría. Hay ciertas categorías que no están muy bien representadas. Por ejemplo, de violencia sexual, solo tenemos 149 vídeos en español y 71 vídeos en inglés. Vamos a explicar ahora los modelos de texto. Hemos extraído por una parte el título. Del título se han eliminado los hashtags y las menciones a usuarios para evitar que los algoritmos y los modelos se sesguen hacia esos hashtags a la hora de predecir sexismo. Los emojis los hemos mantenido con la librería emoji de Python. La transcripción ha sido extraída con los modelos Whisper, preentrenados en inglés o en español según el idioma. Y también se ha detectado el OCR, el reconocimiento óptico de caracteres de los TikToks. Lo que se ha hecho es leer, o sea, intentar extraer texto de cada TikTok cada 30 frames para evitar la mayor pérdida de información posible. Aún así, puede haber cierto ruido o falta de información, y se ha decidido hacer una post-limpieza con GPT diciéndole que dado este texto detectado, no nos lo limpie para evitar repeticiones o errores ortográficos, por ejemplo. A ver. Con esta información textual también hemos decidido aplicar recursos lingüísticos como LibWC, que son diccionarios que agrupan palabras en categorías psicológicas y sociológicas específicas. Harlex, que es un léxico dedicado al hate speech, que clasifica términos en 17 categorías. Después hemos también incluido emociones, en este caso un transformer preentrenado en un conjunto de datos que se llama Go Emotions, que está entrenado con 58.000 comentarios etiquetados en 28 emociones distintas. Y también hemos decidido extraer los scores de hate speech con otro modelo preentrenado de transformers. Para ver si hay diferencias significativas entre estos recursos lingüísticos, se ha empleado el test de Mann-Whitney-U, que es un test no paramétrico que no asume normalidad, se basa en rangos en vez de en el uso de medias. Por ejemplo, hemos visto que los vídeos sexistas obviamente suelen acumular mayor frecuencia de términos sexuales, lo cual es bastante lógico, y también suelen tener menor frecuencia de términos de logro, como batí, conseguiré, ganase. En cuanto a vídeos sexistas directos y reportados, los reportados suelen tender a incluir más términos inclusivos, como incluyendo, consigo, más, y los sexistas directos suelen incluir términos, o sea, suelen usar más el pronombre yo, como me, mis, yo, conmigo, mimi. ¿Vale? En cuanto a los resultados de Harlex, he destacado aquí los resultados obtenidos para la tarea 2 y podemos ver, por ejemplo, como los sexistas reportados suelen tener mayores frecuencias, por ejemplo, de palabras asociadas a la categoría is, que si lo vemos en la tabla son palabras relacionadas con desventaja social, lo cual tiene sentido ahora porque se está denunciando el sexismo. Re también suelen tener mayor frecuencia de estos términos, que son delitos y palabras relacionadas con el crimen, o por ejemplo también DDP, que son términos relacionados a discapacidades físicas y diversidad. O, por ejemplo, los sexistas directos suelen tener mayor porcentaje de CDS y de PR, que son CDS son palabras despectivas y PR son palabras relacionadas con la prostitución. En cuanto a los sentimientos, en general, por ejemplo, los sexistas directos suelen acumular mayores sentimientos negativos
mientras que los vídeos no sexistas suelen tener mayores sentimientos positivos, como en este caso, por ejemplo, vemos Joy y Love, por ejemplo. Eh, por otro lado, si diferenciamos entre reportados, serían estos los que acumulan más sentimiento negativo y los directos, o sea, los sexistas directos suelen tener más neutralidad o, por ejemplo, también más diversión. También podemos distinguir eh, diferencias significativas entre las distintas categorías de sexismo. Por ejemplo, dentro de ideología e inequidad, estos suelen tener mayores términos inclusivos o términos sociales. En cuanto a los vídeos sexistas de estereotipo y dominancia, suelen tener más términos asociados al hogar y menos términos sexuales explícitos. En objetificación se suele usar más términos malsonantes y más y hemos encontrado más score de hate speech hacia la apariencia. Y en cuanto a violencia sexual, hay mayores términos de enfado y se usa más tiempos verbales en pasado. En cuanto a la representación del texto, hemos decidido usar TIFDF o, en su defecto, embeddings preentrenados, o sea, transformers preentrenados. Los dos primeros son modelos preentrenados en inglés y los dos últimos son entrenados en español. Estos serán el input para los modelos de Machine Learning, a los cuales añadimos o no también las variables lingüísticas. En este caso tenemos un supervector machine, un multivariate perceptron, un extratrice y un stacking que combina las probabilidades de los tres primeros. Hemos hecho grid search con validación cruzada y como métrica de evaluación hemos usado el macro F1. Viendo los resultados, estos son los que muestro aquí, realmente son para inglés, pero en español es bastante similar. En general, los embeddings funcionan mucho mejor que usar TF-IDF, aunque añadir los recursos lingüísticos, realmente a los embeddings no hemos notado mejorías en cuanto al F1 macro. Por ejemplo, el mejor modelo para la tarea 1 nos ha dado un F1 macro de 0,728 o para la tarea 2 de 0,701. Y para la tarea 3 es una tarea más compleja donde tenemos menos representación de algunas categorías de sexismo, nos ha dado un F1 macro de 0,49. A pesar de que TF-IDF, usando palabras y las variables lingüísticas, no funciona algo peor, sí que hemos decidido, por ejemplo, calcular las importancias, en este caso de un extratrice, donde las importancias se calculan viendo cómo se reduce la impureza de los nodos al splitear por una cierta variable. Pero lo interesante, a la derecha muestro los partial dependent plots y podemos ver cómo al variar la frecuencia de una cierta palabra o de un cierto recurso lingüístico, cómo se comporta el modelo. Por ejemplo, si aumentamos la frecuencia del término machista o el término las mujeres, obviamente el vídeo es más probable de que pertenezca a contenido sexista. O, por ejemplo, si aumentamos el sentimiento de love detectado por Emo Roberta, es más probable que el vídeo no sea sexista. O en el caso de sexismo directo y reportado, por ejemplo, un aumento de la palabra pibas, que son como chicas, una forma de decir chicas, al aumentar esa frecuencia aumenta la probabilidad de que sea sexista directo. O, por ejemplo, si aparece un corazón morado que simboliza el feminismo o aparece la palabra abuso con mucha frecuencia, el modelo tenderá a predecir que el vídeo es sexista reportado y no directo. En cuanto a los modelos de audio, el audio se ha representado de dos formas, usando los coeficientes cerebrales en frecuencias de MEL, que son muy conocidos para el procesamiento de voz y son capaces de capturar características espectrales del audio. Y por otro lado, modelos preentrenados de Watt2Bit2, que al final lo que hace es obtener una representación del audio con redes convolucionales neuronales y después se pasa a un transformer para que capturar esas relaciones que existen con los mecanismos de atención entre las distintas representaciones del audio, para obtener una representación más contextualizada, y ese es el input que vamos a pasar a los modelos de Machine Learning. Los resultados obtenidos, aquí están en inglés y en español. Para la tarea 1 ha funcionado ciertamente peor que el contexto, obteniendo un F1 macro de 0,6. Para la tarea 3 pasa algo similar, pero para la tarea 2 los resultados son bastante comparables a los obtenidos con texto. Y Watt2Vec funciona bastante mejor que los MFCs para esta tarea. Por ejemplo, en inglés hemos obtenido un F1 macro de 0,654 y en español de 0,687. También podemos ver qué variables del audio están siendo significativas para diferenciar, por ejemplo, entre sexismo directo y reportado. Por ejemplo, los sexistas reportados suelen tener mayores valores de contraste espectral, como vemos aquí.
Los sexistas directos suelen tener mayores valores de croma y también de RMSE, que RMSE es la potencia media del audio, más o menos. Aquí a la derecha tenemos un PCA. Podemos ver como la primera componente está formada principalmente por los contrastes espectrales inversamente relacionados con los croma. Y sí que es cierto que en la parte izquierda del PCA hay muchos puntos verdes que son los sexistas reportados proyectados en esta parte del gráfico. En cuanto a los modelos de vídeo, se han planteado 3 modelos. El primero es usar ResNet con el STM. Lo que hacemos es extraer n frames del TikTok, por ejemplo 100. Aplicamos una red convolucional, como en este caso ResNet 50, preentrenada en ImageNet, y obtenemos una representación de cada uno de los frames, de 2048 dimensiones. Esto lo procesamos secuencialmente con un LSTM para obtener relaciones temporales entre los frames, y a la salida de la LSTM aplicamos capas totalmente conectadas para finalmente obtener la predicción final. El segundo enfoque es bastante similar, pero en vez de usar una red convolucional usamos un Visual Transformer. Lo demás se mantiene bastante igual. Y el tercer enfoque es usando Blip y TF-IDF. Lo que hacemos es coger, por ejemplo, 10 frames de los TikToks, y de cada uno de los frames generamos un caption, una descripción de cada uno de ellos. Y lo que hacemos es concatenar todo ese texto extraído de las descripciones y hacemos simplemente un TF-IDF normal y aplicamos ya capas totalmente conectadas. Los resultados obtenidos los vemos aquí en inglés y en español. El mejor modelo ha sido usar Blip y TF-IDF, sobre todo siendo bueno también para la tarea 2, bastante comparable a los obtenidos con texto. Obtenemos un F1 macro de 0.687 en la tarea 2 y de 0.693 en la tarea, o sea, en inglés y en español, respectivamente. También podemos ver cómo ciertos términos detectados visualmente tienden a indicar que el vídeo es más sexista o menos sexista. Por ejemplo, podemos ver si aparece, por ejemplo, un fondo oscuro o morado, o aparecen, o sea, eso indicaría vídeos más sexistas. O, por ejemplo, si aparecen términos más neutros, como si aparece un perro o una carretera con mucha frecuencia, entonces el modelo va a tender a decir que el vídeo es menos probable que sea sexista. A la derecha vemos lo mismo, pero para la tarea 2, como ciertas palabras, por ejemplo, si aparece alguien sonriente o un fondo oscuro, tiende el vídeo a ser más sexista directo. O, por ejemplo, si aparece una mujer o un evento social o una conferencia, tiende más a ser un sexista reportado, por ejemplo. En cuanto a los modelos multimodales, hemos planteado 2. El primero es usar un Supervector Machine que integra todas las modalidades, pero únicamente concatenando los embeddings preentrenados. Y aquí hemos realizado pruebas de ablación para identificar qué modalidades son más importantes que otras. Y el segundo enfoque es lo mismo, pero ahora permitimos hacer fine-tuning a las últimas capas de atención de cada uno de los transformers para así poder ajustarlo a nuestra tarea. En esta tabla tenemos detallados los parámetros entrenables de cada uno de los bloques. Este sería el modelo que combina tanto texto como audio como vídeo, más las variables lingüísticas. Todo el texto, el audio y el vídeo se pasan por 3 transformers. Las variables lingüísticas se les aplica una capa totalmente conectada simplemente, y después se concatenan todos esos vectores y al final aplicamos más capas totalmente conectadas para dar la probabilidad final. El primer enfoque usando SVM, realmente la tarea 1 de detección del sexismo y la tarea 3 de categorizar el sexismo, usar solo texto nos daba unos resultados bastante similares a usar todas las modalidades. Pero sí que para la tarea 2 hemos visto, usar todas las modalidades sí que mejoraba mucho el F1 macro respecto a la mejor unimodalidad. Por ejemplo, o sea, en los dos casos, en inglés y en español, el mejor modelo ha sido usando los embeddings de texto, para audio los MFCs, y para vídeo el Visual Transformer, obteniendo un F1 macro en inglés de 0.753 y en español de 0.768, lo cual mejora a la mejor modalidad en un 4,4 y en un 4,8% en cuanto al F1 macro. Aquí podemos visualizar las curvas ROC, en este caso para el conjunto de TikToks en español.
cada curva es un modelo empleando unas u otras modalidades. El de gráfico de la izquierda es para la tarea 1 y vemos cómo emplear la curva verde y la curva roja se parecen bastante, que es usar solo texto o usar todas las modalidades. Sí que no mejoramos usando todas las modalidades, pero la tarea 2 se ve como realmente al usar todas las modalidades conseguimos un AUC bastante más elevado de 0,835 respecto a usar, por ejemplo, Visual Transformer, que tenemos 0,782 de curva de AUC. Para la tarea 3 pasa algo similar que con la tarea 1, donde usar solo texto, con usar solo texto ya obtenemos resultados muy similares a usar los multimodales. Las categorías mejor predichas podemos ver que es desigualdad ideológica, por ejemplo, con texto con un AUC de 0,82. Después también se predicen bastante bien estereotipo, dominanza y objetificación. Llama la atención, por ejemplo, que con los recursos lingüísticos, que es el gráfico aquí a la izquierda abajo, para predecir violencia sexual obtenemos un AUC de 0,68 que es bastante más elevado que el AUC obtenido en otras categorías, usando otras modalidades. Y por último, el último enfoque, que es haciendo fine tuning a las últimas capas de atención, esto sí que nos permite mejorar el resultado para cada una de las tareas. Para la tarea, esto aquí son sobre un conjunto de test únicamente. Para la tarea 1, con este enfoque sí que obtenemos un F1 macro de 0,72, mejorando a la mejor modelo unimodal. Para la tarea 2 mejoramos tanto el enfoque con SVM como a la mejor modalidad, obviamente. Y para la tarea 3 somos capaces de predecir cada una de las categorías de sexismo mucho mejor con este enfoque que usando la modalidad de texto o usando el support vector machine. Bueno, como conclusión, hemos visto qué características distinguen el contenido sexista del no sexista. Por ejemplo, los vídeos sexistas suelen utilizar más términos sexuales y afectivos, suelen acumular mayores emociones negativas. En cuanto a audio, hemos visto también como los sexistas directos suelen tener, por ejemplo, mayor potencia de audio, o los sexistas reportados suelen presentar mayor contraste espectral. Visualmente también hemos visto con Blip como ciertas palabras hacen que el modelo prediga o no que el vídeo es sexista. Hemos visto que GPT 3.5 tiene habilidades básicas en el anotado, pero aún no alcanza el acuerdo que tienen los anotadores humanos. En cuanto a clasificadores unimodales, el texto es bastante consistente entre las tres tareas y los clasificadores basados en audio y en vídeo son sobre todo efectivos en la tarea 2 de detección de la intención del sexismo. En cuanto a clasificadores multimodales, el SVM mejora sobre todo el resultado en la tarea 2, obteniendo mejoras en el F1 macro del 4,4 y 4,8%. Y con el último modelo con el cual hacemos fine tuning a las últimas capas de atención, sí que mejoramos los resultados en todas las tareas. Y por último, en cuanto a trabajo futuro, es crucial conseguir mayor representación de las distintas categorías de sexismo de las cuales tenemos poca cantidad de datos. También podemos incorporar el paradigma de aprendizaje con desacuerdo para manejar anotaciones conflictivas, mejorar el procesamiento de texto para evitar pérdida de información en la transcripción del OCR, también explorar nuevas características y variables como señales sociolingüísticas, incluir los comentarios de los TikToks, incluir también la interacción entre los usuarios. También sería interesante ver cómo se difunde este contenido sexista a través de la red de TikTok. Obviamente probar nuevas arquitecturas de modelos que integren mejor al final el texto del audio y el vídeo. Por ejemplo, usar cross-modal attention. Y nunca viene mal colaborar entre expertos de diversas disciplinas para desarrollar modelos más sofisticados y contextualizados. Y creo que esto es todo. Sí, vale. Pues ya está. Vale. Muchas gracias, Iván. Muy interesante tu presentación. Gracias. Puedes dejar de compartir si quieres. Bueno, luego espérate a terminar las preguntas. ¿Tenemos alguna pregunta por aquí? Yo tengo una. Dale. No sé si a través de todo el análisis que habéis hecho tenéis clara dos cosas. Una, ¿cuál es, digamos, la tendencia o el tema
machista más recurrente o más destacado, Sí. y luego si habéis llegado a alcanzar a dibujar un perfil de, digamos, de la media de usuarios que suelen tener este comportamiento en cuanto a edad, nacionalidad. No sé si esto lo habéis llegado a perfeccionar, o sea, si lo habéis llegado a concretar. En cuanto a la categoría más representativa del sexismo en TikTok, creo que ha sido estereotipos y estereotipos, en plan, que en forma de humor, porque al final TikTok es contenido rápido. Y sí que es, en cuanto a lo que dices de incluir la demografía, al principio sí que teníamos los datos de qué país es cada, o sea, de qué país es cada autor que ha hecho el vídeo, pero eso al final no lo hemos incluido. Pero sí que estaría muy interesante lo que dices de ver esos patrones. Pero ese análisis está bastante bien, pero no lo hemos incluido, la verdad. Claro, yo te lo digo, aparte de por la diferencia cultural y no solo idiomática, también por el perfil de edad, porque a fin de cuentas TikTok es una red bastante joven Sí, y influye bastante en sí, la no- educación. nos falta afinar información de los usuarios, de la edad que tienen y de qué país son, eso no lo tenemos. También quería preguntarte, bueno, todos los datos que habéis extraído que me parecen súper interesantes, ¿tenéis también la intención de contactar con alguna entidad u organismo para que, digamos, tengan una aplicación práctica y mejoren un poco el clima tolerante de esta red social? No sé qué opina Paolo, pero en principio no habíamos pensado aún nada, ¿no? Pero Bueno, si puedo, no sé si sí, me sí, escucháis porque estaba Sí, cuidando un examen, he pedido que me sustituyeran, pero están sí, acabando sí. el examen, mis estudiantes están armando un follón. Bueno, hay bastante ruido. Y, bueno, quería comentar un par de cosas. Efectivamente, con TikTok todavía no hemos, es un trabajo, entre comillas, preliminar, porque nunca se había hecho nada al respecto. Y este es el resultado del trabajo final de grado de Iván, así que tengo ganas que empiece el máster para ir profundizando más en el tema. Pero en general, con respecto al comportamiento sexista, desde hace años estamos organizando con compañeros de la UNED una tarea de evaluación sobre identificación de sexismo, sobre todo en Twitter y desde este año también en memes. Entonces, lo que puedo comentar relacionado a lo que has preguntado tú, Esther, acerca del comportamiento a nivel, digamos, de edad de los usuarios. Bueno, puedo comentar algo con respecto a cómo han sido anotados los tweets por parte de los diferentes anotadores. Hemos utilizado una herramienta de crowdsourcing que se llama Prolific, que te permite seleccionar los anotadores en funciones también de la edad, porque aquí, un paréntesis, en el trabajo hecho con Iván, como ha dicho muy bien Iván, hemos utilizado el servicio de Servipoli de la UPV. Entonces hemos aprovechado, hemos pagado a estudiantes para que nos ayudasen en la anotación, pero claro, son estudiantes del mismo rango de edad, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho con la anotación de los tweets, también de los memes este año, pero no hemos todavía analizado este aspecto de los memes. Con respecto a los tweets en la anotación vía Prolific, nos hemos dado cuenta de eso. Hemos querido ver si había si habían diferencias, similitudes con respecto a cómo anotaban el contenido sexista los jóvenes, digamos, los anotadores en el rango de los jóvenes, los de mediana edad y los mayores. Es decir, a priori nos esperábamos que los anotadores de una cierta edad, 40 por arriba, no me acuerdo exactamente el rango, acostumbrado desgraciadamente a un cierto tipo de comportamiento sexista o de chiste sexista, ¿no? En el pasado, pues prácticamente como que tolerasen más, entre comillas, o no anotasen como sexista algunos tweets que la mayor parte de los anotadores sí que así lo anotaron, ¿no?
y nos esperábamos, teníamos la esperanza que en el rango de los anotadores más jóvenes esto justo no pasase, fueran más conscientes, ¿no? del sexismo, entonces lo anotasen en su mayoría el contenido sexista como tal. Y por desgracia, bueno, claro, no se pueden sacar conclusiones en general, pero por lo menos con respecto al análisis del dataset que hemos armado para la tarea de evaluación, hemos comprobado que entre los anotadores de rango, digamos, de los más jóvenes, había un comportamiento igual al momento de anotar, es decir, de no ver tanto sexismo entre los tweets como los anotadores mayores. Es decir, aparentemente hay un retroceso con respecto a cómo se percibe el sexismo, es decir, no es para tanto, bueno, es un chiste, etcétera, etcétera. Mientras el rango de los anotadores de la edad, digamos, mediana, sí que eran más conscientes del problema. No sé si en parte he contestado a tu pregunta. Ahora, este año haremos el mismo tipo de análisis con respecto a cómo se han anotado los memes y luego, claro, también consideremos más en el futuro anotadores de rangos de edad, por ejemplo, diferentes para hacer un análisis también a nivel de vídeo. Algo que no estoy seguro que Iván haya comentado, a lo mejor sí, pero hay tanto burullo aquí que a lo mejor no me he enterado. Entre los anotadores, lógicamente, en tareas tan subjetivas como esta, es importante que hayan mujeres y hombres, porque, claro, si no la percepción puede ser sesgada de una manera o de la otra, ¿no? Entonces, esto se ha tenido en cuenta también en la anotación de los TikToks. Gracias. Sí, me has contestado, pero tengo una duda que igual no viene al caso, no sé si lo habéis comparado, pero tengo cierta curiosidad, porque además sé que en tu grupo, Paolo, analizáis no solo TikTok, sino también otras redes sociales. ¿Es TikTok la más machista de todas? Bien, no te puedo contestar porque sí que hemos trabajado con otras redes sociales, por ejemplo, últimamente con Telegram con respecto al tema de la teoría de la conspiración, pero habría que analizar el sexismo en otras redes sociales para poderte contestar. Lo que te puedo decir es que hemos colaborado hace un año y medio, me acuerdo, con Overaxe, el Observatorio Español contra el racismo y la xenofobia, en este caso en temas de mensajes de odio hacia los inmigrantes o, bueno, mensajes de racista y xenófobo. Y ellos en Overaxe tienen, como se suele llamar en inglés, porque no me lo sé en castellano, flaggers. Es decir, personas que denuncian en las diferentes plataformas contenido de odio. Y lo denuncian y luego, claro, la plataforma deciden si remover, ¿no? Quitar este contenido o no. Y de lo que me acuerdo te puedo decir que la mayor parte del contenido de mensajes de odio, es decir, mensaje racista y xenófobo, eran entre los que han denunciado los flaggers de Overaxe, eran en Facebook, seguro, y juraría segundo Instagram y TikTok no mucho, por lo menos hace año y medio. Y también es interesante, ha sido interesante para nosotros ver cómo reaccionaba esta plataforma. Justamente TikTok, por lo menos entonces, para estos mensajes de odio de xenófobo y racista, en el 97%, aunque TikTok tenía relativamente poco, como he dicho, con respecto a Facebook, con respecto a Instagram, por ejemplo, y también Twitter. Y pues en la mayor parte de los casos, me acuerdo el porcentaje exacto, el 97% de los casos, TikTok lo había borrado, mientras por lo contrario en Facebook, donde pues se habían denunciado mayor casos de mensaje de odio, era el que le hacía menos casos a los flaggers. No me acuerdo ahora mismo el porcentaje, pero alrededor de solamente o menos del 20% de los casos lo había quitado. Vale, muchas gracias.
Bueno, ha quedado resuelta la pregunta. Es una pregunta muy tricky, Esther, es que claro. ¿Tenemos alguna otra cuestión, pregunta? Buenas. ¿No? Sí, Iván, Iván y Paulo, yo quería preguntaros si ahora que estáis trabajando de forma multimodal, que antes trabajabais principalmente analizando textos y ahora que estáis también analizando el audio y analizando imágenes y vídeos, si habíais notado que conclusiones que teníais antes solo con el texto han variado mucho al incluir toda esta nueva información. Contesto yo. Bueno, sobre todo es un hecho que es un problema, estos son problemas que hay que abordar desde una manera holística, es decir, nosotros mismos, cuántos memes, por ejemplo, que recibimos en WhatsApp y entonces basarnos solo en el texto es un poco reductivo, ¿no? No es intentar abordar estos problemas desde una perspectiva más general. Entonces, aunque es verdad que por nuestra trayectoria, bueno, siempre hemos trabajado sobre todo, por lo menos en contexto, hay que colaborar con gente que sepa también de imágenes y de vídeo para intentar tener una visión más general de los problemas, intentar detectar o estudiar, analizar, como ha hecho Iván, en su trabajo final de grado, que parece una tesis de máster por lo menos, pero no lo es todavía. Y es decir, abordarlo desde una perspectiva textual, como ha hecho él, pues lo que se puede entender acerca del contenido sexista solo con el modelo que escuchan lo que se comenta, ¿no? Características del audio o pues lo que se comparte a nivel de frames, de imágenes en el vídeo, ¿no? Pero al final es importante entender e integrar todas estas perspectivas para tener una visión global. Que como ha dicho Iván, en algunos casos, en algunos problemas concretos, tampoco, ya con solo la información textual queda bastante evidente el contenido sexista, en otros casos, pues este enfoque multimodal ayuda a algo, sobre todo en los casos que no son tan explícitos a lo mejor. Vale, muchas gracias.